La lección de esta semana, titulada El gran plan cristocéntrico de Dios, se enfoca en cómo Pablo les enseña a los efesios y a nosotros a contar nuestras bendiciones. No las bendiciones que creemos que son importantes, sino las verdaderas bendiciones que la humanidad necesita tan desesperadamente. Dios, enfatiza Pablo, nos da estas bendiciones en Cristo. En Cristo hemos sido escogidos y aceptados por Dios. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. Dios nos atesora y nos considera como su herencia, y nosotros lo atesoramos y lo consideramos como nuestra herencia. En Cristo hemos sido perdonados y redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de salvación de Dios. En Cristo la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y armonía. Y en Cristo vivimos llenos de alegría y alabanza. Gracias a Dios, recibimos el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Cristo podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. Los dones de Dios son principalmente espirituales en un sentido de que el Espíritu nos lo da. El Espíritu Santo nos trae estos dones desde el mismo reino de los cielos. Todas estas riquezas son regalos de Dios para todos nosotros, porque no trabajamos y posiblemente no podamos para merecerlas. Es Dios quien nos da estos dones gratuitamente, de su corazón lleno de amor por nosotros. Y a todos los que aceptan estos dones, Dios los predestina a ser sellados y gustar de antemano las bendiciones eternas. Comenzaremos con nuestro versículo central, Efesios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. 25 años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la Luna, Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial, o sea, la unidad de movilidad extravehicular, o llamaba EMU, por las siglas en inglés, en la que dio estos pasos históricos. Y Armstrong lo llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia. Y bromeó con que logró ocultar a su feo ocupante y agradeció al equipo de EMU en el Centro Espacial Johnson por el traje resistente y confiable y hasta, se podría decir, encantador. Lo que le preservó la vida y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones. ¿Sabes que Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado? Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna. Y Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales desde antes de la creación del mundo. Y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes. Bueno, esta introducción del libro de los Efesios es especial, valioso porque ilustra cómo adorar y alabar a Dios por tantas bendiciones que Él ha provisto. Ahora, ¿sabes? Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo recibido. Y Pablo incluye una larga lista de regalos mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. El hecho de que las bendiciones sean espirituales sugiere que ocurren mediante el Espíritu, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo, que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo. Y desde antes que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. ¿Qué significa la frase en los lugares celestiales de Efesios? Que de paso es el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento. En los lugares celestiales.
En Efesios, frases como estas, en los lugares celestiales, en los cielos, apuntan al cielo como la morada de Dios, a la ubicación de los poderes espirituales y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales en el presente como la esfera donde se ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para el creyente, todavía son el lugar del conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo. Reflexiona un poquito sobre lo que dice Efesios 1:4, donde dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos revela esto su amor y su deseo de que seamos salvos? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano y hermana, esto nos trae seguridad, nos da propósito y muestra nuestro destino. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Vivía en el mundo de la magia, de la hechicería. Y Pablo puede describirlos en su experiencia anterior como muertos en vida. Dice, muertos en delitos y pecados. Pero andando o haciendo como Satanás les ordenó. Esclavizados al pecado y a Satanás. Pues esta gente no tenía capacidad de liberarse por sí misma. Necesitaban un rescate. Y Dios así lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida de los creyentes, que son la redención y el perdón. Perdón y redención. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Redención es una idea que se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento. La palabra griega traducida como redención es la que originalmente se usaba para comprar la libertad de un esclavo o para pagar la libertad a un cautivo. Se escucha el eco de la voz del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirrido de las esposas de un esclavo, los grilletes que se ponen en sus manos, tal vez en sus pies. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo de liberar a los esclavos. Nuestra libertad tiene un costo extremo. Comenta este autor, en Él, Jesús, tenemos redención por su sangre. La idea de la redención también celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. Ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de un esclavo de la tierra. Ahora, ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval, no bíblica. Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada. Los beneficios del Calvario también incluyen el perdón de los pecados. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro. Y así dice, cancela la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables para nosotros. Y al hacer esta obra de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. ¿Qué significa para ti ser perdonado y redimido mediante el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Y si sientes que no lo mereces? ¿Sabes? Ninguno de nosotros somos dignos. Este es el centro neurálgico de la cruz. No somos dignos. Él es el único digno y Él toma la iniciativa. Veamos ahora cuál es el plan cristocéntrico de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios que dice llegado el tiempo y cuán amplio es su alcance? Vamos a los versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo utiliza 3 etiquetas para el plan de Dios. Número 1 dice el plan que había mantenido en secreto. Número 2, lo que había decidido realizar. Y 3, su plan para cuando llegue el momento preciso. ¿Y cuál es el plan supremo final de Dios? Unir todo en todas partes en Jesús. El término que Pablo utiliza para escribir el plan es gráfico, dice reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo. En la práctica contable de la antigüedad, se sumaba una columna de números y se colocaba el total en la parte superior. Jesús encabeza el plan escatológico final de Dios. Este plan cristocéntrico se elaboró antes de la creación del mundo y es tan amplio que abarca todo el tiempo y el espacio, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y Pablo anuncia la unidad en Cristo como la gran meta divina para el universo. Al analizar el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo, Pablo ahora comparte el tema que entretejerá a lo largo de toda la carta, que Dios comienza su plan para unificar todas las cosas, cimentado en la muerte, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, fundando la iglesia y unificando elementos dispares de la humanidad, como son judíos, gentiles y demás, en la iglesia, en su cuerpo. De esta manera, la iglesia advierte a los poderes malignos que el plan de Dios está en marcha y que el gobierno divisor de Satanás terminará. Es por eso que el diablo está tan enconado contra la iglesia, especialmente haciendo guerra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Dice la Biblia, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. La segunda mitad de la carta, en esta parte, comienza Pablo con un apasionado llamado a la unidad y continúa con una larga exhortación a evitar conductas que dañen la unidad. En vez de eso, a que fomenten la solidaridad con los hermanos de la fe. Y Pablo concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército unido, participando con vigor en la lucha por la paz en el nombre de Cristo. Pregunto, ¿cómo puedes reconocer y celebrar que la redención que vives en Cristo Jesús es parte de algo amplio y grandioso? Una parte integral del plan final diseñado por Dios para unir todas las cosas en Cristo. Leemos los versículos 11 y 12. En él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, para que nosotros, que fuimos los primeros en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bueno, los creyentes de Éfeso parecen haber perdido el sentido claro de quiénes son como cristianos. Parece que han desmayado. ¿No nos pasa eso con frecuencia? En consonancia con lo que afirmó anteriormente, Pablo desea que volver a reforzar su identidad como cristianos. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas ni arbitrarias de diversas deidades o poderes estelares y astrales como usaban ellos en esa época y que muchos usan hoy. Son hijos de Dios y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basado en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Y es el propósito, el consejo y la voluntad de Dios lo que se está llevando a cabo en su vida según el plan aún más amplio que tiene Dios de unir todas las cosas en Cristo. Pueden tener una confianza inquebrantable, tanto en lo que Dios puede hacer como en la reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que le ofrece. Dios no falla, Él nada lo toma por sorpresa. ¿Alguna vez recibiste una herencia como resultado de la muerte de alguien? Quizá un familiar te dejó un tesoro valioso o una suma considerable de dinero o algún objeto valioso. Según Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios y se han convertido en una herencia para Dios. En el Antiguo Testamento a veces se consideraba que el pueblo de Dios es su herencia o heredad.
Este sentido de ser o de llegar a ser la herencia de Dios es claro en Efesios. Como elemento central de su identidad cristiana, Pablo desea que los creyentes conozcan su valor para Dios. No solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo o heredarlo? ¿Cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido de Jesús, aún antes de haber nacido? Veamos ahora el Espíritu Santo, sello y anticipo. Pues Pablo relata brevemente la historia de su conversión, pero mejor dicho, de la conversión de sus lectores. ¿Cuáles son los pasos en esta historia? Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué palabras tan profundas, ¿verdad? Y al explorar la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, Pablo utiliza dos imágenes o metáforas para el Espíritu. En primer lugar, describe al Espíritu Santo como un sello, al identificar la presencia del Espíritu como un sellado que se efectúa desde el momento de la conversión. En la antigüedad, si lo has leído o recuerdas haber escuchado un sermón o leído algún comentario, los sellos se usaban para una amplia variedad de funciones. Para autenticar copias de leyes y acuerdos, para validar la excelencia o la cantidad del contenido de un recipiente, o para atestiguar transacciones, contratos, cartas, testamentos y adopciones. Impreso en un objeto, un sello indicaba propiedad y protección. Y ahora la presencia del Espíritu Santo en la vida de creyente marca a los creyentes como pertenecientes a Dios y transmite la promesa de Dios de protegerlos. Han sido sellados con el Espíritu Santo prometido. Dice el pastor Moscala en su libro lo siguiente: Pablo indica claramente que cuando alguien le da su vida a Jesús y cree en él, el Espíritu Santo sella, o sea, el verbo griego fragizo, donde viene la palabra sello, a ese creyente en Cristo para el día de la redención. ¡Qué verdad maravillosa, libertadora y tranquilizadora! El Espíritu de Dios marca a los seguidores de Cristo con el sello de la salvación cuando creen por primera vez. Hermosa imagen, ¿verdad? Una gran realidad, una gran verdad. Y la segunda imagen que utiliza Pablo para el Espíritu Santo es la de garantía. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, que señala hacia el momento en que la herencia se entregará en su totalidad. La palabra que se traduce como garantía es arrabón. O sea que, de donde vienen las palabras arras, era un préstamo hebreo que se usaba ampliamente en el griego como un oikoiné en los tiempos del Nuevo Testamento para indicar una primera cuota, por decir así, un enganche, un depósito, pago inicial, un anticipo, que requiere que el pagador realice pagos adicionales. Ahora, ten en cuenta que los creyentes no hacen este pago inicial, sino que lo reciben de Dios. Dice Pablo que la entrañable presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es un anticipo de la herencia plena de salvación y redención que recibirán con la venida de Cristo. Nuestro trabajo, amigo y amiga, es recibir con un corazón agradecido y sumiso lo que se nos ha ofrecido en Jesús. Bueno, leamos nuevamente para concluir varios versículos para tener el cuadro general completo. Vamos a leer Efesios 1, 3 al 14. Son varios versículos. Y aquí está lo que resume el tema de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Enseña que Dios predetermina el futuro de los seres humanos, predestinando a algunos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Tristemente muchos creen en esto. No obstante, considera estas ideas. En el pasaje la función de Cristo es determinante, ya que la decisión divina de adoptarnos se produce por Jesucristo o en Él. Por lo tanto, esto sugiere que la decisión y la predeterminación de Dios es para con todos los que eligen la fe en Cristo. Él no selecciona quién se salvará o se perderá caso por caso, incluso antes de que nazca la gente. La decisión de Dios es la respuesta divina estudiada y predeterminada para quienes ejerzan fe en Cristo. Y también contiene un vívido lenguaje relacional acerca de la obra salvífica de Dios. Dios es Padre y nosotros somos los hijos adoptivos que recibimos sus bendiciones en abundancia. Debemos entender el lenguaje sobre la elección y la predeterminación de Dios a la luz de este rico lenguaje relacional. Dios no es un juez distante e insensible que emite decretos a la distancia, sino el Padre cariñoso para todos sus hijos. El hecho de que Dios honre la decisión humana se refleja en lo que leímos, especialmente donde oír y creer se consideran importantes. Y en otras partes de la carta, todas ellas enfatizan o suponen el ejercicio de la decisión y la respuesta de fe. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento nos dice exactamente lo mismo. Bueno, cierro con esta cita, como lo expresa mi autora favorita, Ellen G. White, en el libro El conflicto de los siglos. En el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hermosas frases. Y finalizo con estas preguntas de reflexión. Antes de orar, ¿qué argumentos agregarías a los expuestos arriba para apoyar la idea de que Dios no decide antes de crearnos quién se salvará ni quién se perderá? En última instancia, ¿quién toma la decisión de si una persona se salva en Jesús o no? Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. El anticipo está allí. Es para nosotros tomar ese regalo y entrar en el plan de Dios de que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En qué se parece el contenido y la forma de tu conversación a la de Pablo? Considera la forma en que hablas con tus familiares y amigos, compañeros de trabajo y personas en espacios públicos. La forma en que escribes correos electrónicos o mensajes en varias plataformas de las redes sociales. Revisa el contenido de tus conversaciones personales con familiares y amigos para reflejar a Cristo y volverte más centrado en Cristo. Pablo escribe que Dios nos predestinó para adopción como hijos e hijas por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Qué privilegio
¡Qué responsabilidad! Pero nos da la libertad de elegir entrar en ese plan de vida eterna o darle la espalda. Dios nos ayude a hacer la decisión correcta y a reafirmar esta decisión. Oremos. Padre Celestial, gracias por haber hecho provisión a través de tu Hijo y tu deseo de reunir a todas las cosas en Cristo Jesús. Queremos ser parte de ese plan de rescate, de salvación. Queremos aceptar hoy el regalo y eso que fue decidido en los concilios eternos, de que podamos vivir para siempre. Oh Señor, que se cumpla en nosotros porque elegimos intencionalmente seguir a Jesús y entrar en tu plan, el plan de la redención. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha pasado rápidamente, ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Esta vez estamos estudiando el libro de los Efesios. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo.